Si has llegado hasta este vídeo, es probable que vayas a empezar a estudiar la carrera de Derecho este año. En este vídeo quiero explicarte cómo yo, desde la experiencia, afrontaría el estudio de esta carrera en 2025, porque yo la empecé a estudiar en 2019 y os aseguro que el mundo ha cambiado una barbaridad y, sobre todo, que las universidades son muy lentas a la hora de adaptarse al cambio, a las nuevas tecnologías y, en fin, creo que este vídeo os va a venir muy bien porque, bueno, yo al final tengo ahora 26 años, terminé la carrera hace 2 y en estos 2 últimos años, aparte de hacer el máster de la abogacía, he tenido la oportunidad de trabajar en uno de los mejores despachos penalistas de toda España y también trabajar junto a mi padre en un despacho en el que, aparte de hacer el trabajo propiamente dicho, tienes que buscar los clientes, tienes que hacer de secretario, en fin, que lo tienes que hacer todo. Entonces, me gustaría que los estudiantes de Derecho tengan una visión de cómo afrontar el estudio de esta carrera. También os quiero decir que creo que este vídeo os puede ser interesante, y lo digo con toda la sinceridad, porque os lo va a decir alguien que no ha sido un ejemplo como estudiante en la carrera de Derecho. De hecho, en el primer semestre aprobé una de 6 o 5, con un 5 pelado, y en el segundo trimestre, cuatri, me fue un poco mejor, pero en el tercero me fue a ir bastante mal. No fue hasta prácticamente el tercer año cuando empecé a sentar las bases y bueno, que, en fin, yo no soy ese estudiante modélico que desde el primer año ya estaba buscando hacer contactos, hacer prácticas, que me parece perfecto, pero yo os voy a hablar desde mi experiencia. Pero tampoco os quiero contar mi vida, porque creo que no es tan interesante. Entonces, quiero empezar hablando de la inteligencia artificial y de cómo creo que va a afectar al estudio del derecho y cómo yo, si empezara la carrera ahora, lo utilizaría. ¿Por qué os digo esto? Porque las universidades, muchos profesores os van a decir, oye, no la utilicéis, esto, lo otro, pero la tenéis que utilizar. Y si no la estáis utilizando, estáis perdiendo una ocasión de oro. Ahora bien, la cuestión es, ¿cómo yo utilizaría esta herramienta? Obviamente, lo primero que haría sería quitarme todas las tareas absurdas que tiene la carrera de Derecho. Por ejemplo, yo recuerdo cuando iba a clase en 2019, el 2000, bueno, 20 no, pero 21, 22, que la gente iba a clase a tomar apuntes de todo lo que decía la profesora con el bolígrafo. Y yo decía, pero esta gente, no sé, a mí la verdad es que eso me parece algo del pasado completamente. Creo que uno tiene que ir a clase a escuchar, a hacer preguntas y después estudia. Entonces, hoy en día, con la inteligencia artificial, pues podéis utilizar esto para haceros los resúmenes de las propias clases sin tener que estar atento a todo, también incluso para al menos plantear las prácticas, pero quiero ir ya al grano. O sea, ¿haría las prácticas con ChatGPT si estudiara Derecho en 2025? Obviamente sí, pero con un matiz. Tenéis que utilizar las leyes porque al final el estudio del derecho no deja de ser el estudio de las leyes. Y esto es algo de lo que me arrepiento bastante y es que desde primero deberéis estar con todas las leyes que estéis utilizando en el Word y a la vez que estáis haciendo una práctica, cuando os aparece un artículo en ChatGPT, que es verdad que se puede equivocar, pero yo lo que haría sería ir primero a comprobar si está bien y en caso de que esté bien, estudiarse el artículo, porque eso es lo más importante. Hablemos de la asignatura que hablemos. Después, es que, vamos, en primero también tenéis que tener en cuenta que hay muchas asignaturas que son de pura introducción. Historia del derecho, derecho romano, que sí, son muy importantes, pero también depende mucho del profesor que os toque, que os parezca interesante o no. Os voy a poner mi caso. Yo, por ejemplo, soy un amante de la historia, en concreto de la historia del mundo clásico, de Roma, y no podía, o sea, podía ir, pero no aguantaba las clases de derecho romano. Me parecían muy soporíferas y la profesora te obligaba a estudiar su manual, la cual tenía, en mi opinión, una calidad en cuanto a, en fin, cómo estaba redactado, que dejaba mucho que desear. Pero es que el examen iba sobre ese libro, entonces estabas obligado. Entonces yo, por ejemplo, en esto lo utilizaría claramente para coger el contenido del manual que os obliguen a comprar y hacer resúmenes que se puedan entender y que podáis utilizar para aprender. En definitiva,
El uso de la inteligencia artificial no creo que ahorre tiempo, sino que os permite que a lo mejor en un plazo de 4 o 5 horas de estudio podáis alcanzar, o sea, podáis llegar a puntos mucho más altos que lo que nosotros hace tan solo 3 o 4 años podíamos hacer porque teníamos que hacer todo el trabajo previo, pues de hacer los resúmenes con bolígrafo, todo esto. Que pese a esto, yo soy partidario de, aunque hagas resúmenes en ChatGPT, ir apuntando cosas porque esa es la manera en la que se queda. Pero apuntarlo todo con bolígrafo, de verdad, hoy en día es perder el tiempo. Y por cierto, si podéis, que estoy seguro que la mayoría podéis permitíroslo, comprad el plan de pago de ChatGPT que son, no sé, 20 o 25 euros al mes, porque estamos hablando de algo que mejora bastante las respuestas por el razonamiento que hace, aunque siempre hay que comprobar todos los artículos que te da y creo que eso es muy interesante a la hora de plantear el estudio de la carrera de Derecho, pero estamos diciendo que por ese precio tenéis un profesor particular que cuando haya algo, que hay muchas leyes, por ejemplo el Código Civil, que fueron redactadas en el siglo XIX, que cuesta mucho entenderlas a día de hoy, pues os pueden ayudar mucho a entenderlo. O sea, no creo que ChatGPT únicamente haya que utilizarlo como eh, hazme esta práctica. Porque ahí sí que creo que se puede equivocar más. Pero si vosotros le dais el contenido y decir, oye, me gustaría hacer esto más entendible, más accesible, tengo problemas para entender este artículo o esta parte. Por tanto, vamos, es que ¿quién no puede pagar 20 o 25 euros al mes a cambio de una herramienta tan potente? Y además que si sois 2, 3 o 4 personas, pues en fin, es que os sale a nada. Creo que he hablado suficiente sobre el tema de la inteligencia artificial y ahora pasamos a hablar sobre si merece la pena ir a clase o no. Y aquí os quiero hablar desde el fondo del corazón porque este sí que es uno de mis grandes arrepentimientos de la carrera. Y es que al final, mira, yo por ejemplo vengo de un pueblo, llegué a la ciudad y, ostras, es que todos los días son sábado, especialmente pues el primer mes, especialmente si estás en primero de carrera. Y oye, ¿qué queréis que os diga? Yo os recomiendo hacerlo. O sea, yo me considero a día de hoy una persona muy disciplinada, estoy estudiando muchísimo, le dedico muchas horas tanto al trabajo como al estudio, pero no cambiaría eso por nada del mundo. O sea, eso uno no se lo puede perder. Oye, a lo mejor eres una persona que no te gusta la noche y todo eso, pues me parece perfecto. Pero yo aún así me obligaría porque son épocas que después tal vez queréis recuperar, pero ya no os va a gustar tanto la fiesta. Yo, por ejemplo, ahora con 26 años me gusta, pero vamos, no era como en aquella época. La verdad que lo echo bastante de menos. Entonces, ir a clase, por supuesto. Lo que os voy a decir a continuación es lo más importante de todo el vídeo. Como os digo, primero es un curso que yo creo que te tienes que sacar, aunque también es bueno darse una leche para después levantarte, y yo creo que soy un buen ejemplo de ello, pero sí que considero que lo más importante, en primero, es empezar a reflexionar al menos sobre estas cuestiones. ¿Dónde te gustaría vivir en el futuro? Digamos, por ejemplo, que vienes de un pueblo de Castilla y León o un pueblo de Extremadura. ¿Te gustaría, te ves viviendo ahí con 30 a 40 años? ¿O te gustaría vivir en la gran ciudad, en Madrid o Barcelona? Una cosa es lo que quieres, pero también tienes que tener en cuenta la realidad. Por ejemplo, si te quieres quedar en tu pueblo, ¿qué nichos tienes? Inmigración, laboral, penal es posible, pero normalmente, por ejemplo, si te gusta mucho el derecho penal, tienes que aspirar a ir a una gran ciudad. Pero también hay distintas zonas, por ejemplo, yo vivo en una zona costera y aquí hay un nicho dentro de lo que sería derecho inmobiliario, derecho fiscal, muy específico para un cierto tipo de cliente. Y, por ejemplo, yo no lo tenía claro desde el principio, pero sí que he acabado con la conclusión de que a mí lo que me hace feliz es vivir aquí. Y esto es muy importante porque si yo quiero vivir donde estoy viviendo, a ver, no tengo por qué, pero debo especializarme en esto porque si no, ¿a mí de qué me sirve ser un experto en derecho penal en un pueblo en la costa? Pues sí, voy a tener casos, pero van a ser casos de pequeña monta. Entonces, yo creo que esto es una reflexión que todos debéis hacer. También, obviamente, no se puede saber en primero, pero yo lo que os quiero transmitir en este vídeo son preguntas que creo que poco a poco os tenéis que ir haciendo y es,
quiero opositar, quiero trabajar como abogado. Si quieres trabajar como abogado está genial, pero te vas a tener que empezar a mover muy pronto, desde el segundo curso, tercero como mucho, y esto lo digo yo, que hasta el cuarto, quinto año no empecé a hacer prácticas, pero empezar a buscar cualquier oportunidad que os puedan dar para ver la realidad. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que le encanta el derecho penal, pero le gusta la teoría del delito, que puede ser muy interesante, pero de verdad, ¿tú te ves tratando con criminales? O sea, ¿tú sabes lo que es eso en el día a día? Los tipos de casos que puedes ver. Creo que tienes que tener cierto tipo de personalidad para el que todo el mundo no está preparado. Pero os hablo de penal, que creo que es el ejemplo más claro, pero es que os hablo de cualquier especialidad. O sea, tenéis que intentar imaginaros cómo será vuestro día a día, que obviamente no se puede hacer y por eso es tan importante desde que podáis hacer prácticas en sitios, aunque sea para descartar, aunque sea para decir, hostia, he estado 3 meses en un despacho de operaciones financieras y es que no me veo haciendo esto. Pues habéis sacado una lección valiosa que os va a permitir, bueno, pues acertar más en el tiro y yo creo que eso es de lo más valioso que uno puede sacar en la carrera. ¿Por qué os digo esto? Porque si no, vas a acabar la carrera y vas a empezar a hacer esto como he hecho yo. mm, a ver, ¿cómo os lo digo? Es que, a ver, este vídeo no lo quiero editar mucho. Pero si yo hubiera hecho esto que os estoy diciendo, ahora mismo sería, con 26 años, un experto o casi un experto en mi sector, estaría preparado para atender a clientes de un o sea, potencial no, pero en fin, de un perfil mucho más alto y por tanto ganar más dinero. ¿Qué es lo más importante en esta vida? Obviamente no, pero si vas a dedicar 8 horas al día a tu trabajo, que si ejerces la abogacía por tu cuenta, te darás cuenta que son muchos más, pues el objetivo poco a poco es que esas horas tengan más valor. Para hacer esto tienes que apuntar a un perfil de clientes más alto. Y de nuevo, esto lo puede hacer un abogado que esté en un pueblo perfectamente, pero tiene que saber que en ese pueblo lo que más se demanda es un servicio en específico y especializarse en ese servicio. Cosa muy importante. Actividades. Obviamente, en primero no estáis preparados, pero en el segundo ya yo metería la cabeza. Otro de mis arrepentimientos, no haber ido a moot courts, o sea, un moot court es como una competición de derecho, os dan un caso, con tu compañero lo empiezas a preparar, son casos que a lo mejor os dan un dossier de 20 páginas con correos electrónicos, contratos y bueno, pues tenéis que hacer lo que os pida y esto es de lo más guay de la carrera de derecho, porque al final es como hacer una especie de prácticas, pero al final en las prácticas estás como mirando, ¿no? Lo que hace tu jefe o tu superior, pero aquí tú eres el protagonista y en España hay moot courts de primer nivel. Yo, por ejemplo, he estado, bueno, pues me voy a poner la medallita. Únicamente participé en uno, en el moot court de Elsa, la cuarta edición, tengo un podcast sobre ello, os lo dejaré en la descripción del vídeo. Y llegamos a las finales, que era en el edificio de Uría Menéndez en Madrid. Yo vengo de una universidad de una ciudad de provincias, por tanto esto para mí fue un hito muy importante. Sí que, por ejemplo, si estáis en universidades de primer nivel como la Carlos III o, bueno, en fin, la Carlos III creo que es una referencia, pues esto os van a incentivar, pero si estáis en otro tipo de universidades, sí, clubes de debate, pero es que a mí esto no quiero decir palabrotas, pero me molestaba bastante, porque se supone que ahí vas a hablar pues de temas de derecho, tal, pero o sea, es como gente que aspira a ser político, que están juventudes del PP, del PSOE, todo el respeto, pero a mí eso nunca me ha gustado y no era mi idea y me decepcionó bastante. Pero no sabía que existían estas actividades. De nuevo, un poco volviendo, si hubiera ido más a clase, seguro que de alguna manera me hubiera enterado de este tipo de competiciones y os digo que esto a mí me motivó muchísimo y guau, lo recuerdo con mucho amor, así que sin duda, moveros cuanto antes. En definitiva, esta es la reflexión que me gustaría plantearte a ti, futuro estudiante de Derecho o persona que se lo está pensando. No he querido tratar los temas con demasiada profundidad porque no creo que sea el tipo de vídeo
También porque, bueno, yo hago vídeos en inglés y en alemán y ahí sí que me meto mucho, o sea, vídeos en inglés y alemán sobre temas de derecho en español, porque mis clientes suelen ser extranjeros. Entonces, no sé, poco a poco voy aprendiendo que no es cuestión de, en fin, ponerse súper técnico con los vídeos. Pero me gustaría que me plantearais vuestras dudas, que creo que puede ser lo más interesante de este vídeo, más que de lo que yo he hablado, vuestras dudas concretas y no os preocupéis que os responderé pues de la mejor manera posible en los comentarios. También os dejaré el Instagram y todo eso. Si queréis que trate otros temas en los vídeos, pues por supuesto. Tengo un podcast con un abogado que creo que os puede interesar mucho. Él es abogado penalista y es algo que me gustaría retomar en el futuro, así como hacer vídeos en español cortos sobre diversos temas. Lo que pasa es que, bueno, pues hago otro tipo de contenido sobre derecho, pero, en fin, para otro tipo de cliente. Y, bueno, esto es trabajo, o sea, esto en concreto no, pero aquello es trabajo, por lo tanto, le tengo que dedicar la mayoría de mi tiempo. Si te ha gustado este vídeo, agradecería que le dieras me gusta, que te suscribieras y nos vemos en futuros vídeos. Hasta luego.